Vamos a responder a Roberto Vaquero en su vídeo sobre el peligro de las inteligencias artificiales. ¿Realmente existe tal peligro? Bueno, te voy a dar mi opinión personal como biólogo. En principio no. No importa que desarrollen un nivel de conciencia que sea súper elevado, porque lo que realmente es peligroso es que se conviertan en análogos de los seres vivos. A medida que la tecnología eh, puede tener un nivel de conciencia mayor, saber cuál es su localización, su posición en el entorno, pues puede ubicarse, saber cuál es su papel, qué hace, de dónde viene y a dónde va. Pero realmente lo que nos mueve a nosotros como seres vivos no es nuestra conciencia, ¿vale? Esas son las capas más elevadas y más superiores de pensamiento. Realmente lo que nos mueve como seres vivos, a todos los seres vivos, serían impulsos primitivos, impulsos que están en la parte reptiliana de nuestro cerebro. Estos impulsos, ¿vale? En principio no debe tenerlos una inteligencia artificial, un robot o lo que se quiera. El peligro está en cuando los adquieran estos determinados impulsos. Me explicaré. A una empresa no le interesa que un robot a la hora de trabajar esté preocupado de reproducirse o de propagarse por el espacio o de dominar a otras formas de vida que le puedan hacer la competencia. Una empresa cuando desarrolla un dispositivo lo que le interesa es que cumpla con su función para la empresa. Entonces, si estos dispositivos se vuelven más inteligentes que los propios seres humanos, serán herramientas de control y de manipulación muy fuertes, muy eficaces para que nos vendan cosas que realmente no necesitamos. Realmente será muy fácil jugar con nuestras pequeñas mentes y meternos en unos hábitos de consumo totalmente perniciosos. Ese es un peligro que sí es real. Lo que no me parece real es que realmente se pueda uno preocupar, pues eso, de que las máquinas sustituyan a los hombres. ¿En qué dos condiciones esto sí que podría ocurrir? Primera, que nada, en la digitalización de la conciencia humana. Porque imagínate que cualquier millonario, pues ya que lo tienes todo, no puedes tener. Lo único que no puede tener un millonario es salud para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si deciden digitalizar su cerebro? Pues muy sencillo. Una vez mueren, fijan en parafina su cerebro, lo cortan en lonchitas muy finas con un microtomo, una vez ya está fijado. Esas lonchitas finas las va leyendo un láser y luego la información del láser se va digitalizando en un ordenador. El ordenador compila todas las lonchitas, toda la información de todo el cerebro. Entonces puede crear una réplica virtual del cerebro de esa persona, tal cual era originalmente, con todas sus sinapsis, todas sus conexiones, le puede introducir pues, los mismos parámetros de funcionamiento y en teoría debería de poderse simular pues, un cerebro humano, animal o lo que sea. De momento esto solo se ha podido hacer, solo hay capacidad para simular cerebros sencillos y pequeños como el de una rata. Entonces, estas técnicas se han usado, pero todavía no se tiene la capacidad para... Es cuestión de tiempo que se pueda digitalizar un cerebro. O no es necesario que sea una copia idéntica de cómo era el ser humano. Simplemente que una inteligencia artificial analice sus patrones de habla, sus patrones de razonamiento, sus patrones de conducta, sus recuerdos, la forma en que escribía, la forma en que se movía, la forma en que se expresaba, podría generar una réplica virtual. A partir de toda esa información que nosotros, por ejemplo, estamos dejando en las redes sociales, por los vídeos que hacemos, las cosas que decimos, una IA perfectamente podría utilizar esta información
para generar un programa autoconsciente que se pensase a sí mismo como que es aquella persona que existió. No, sería bastante más sencillo que copiar uno a uno todos los circuitos cerebrales, ¿vale? Y es algo, y seguramente se parecería en la manera de pensar, en la manera de actuar y en la manera de expresarse a la persona en un 99,9%. No podría llegar al 100%, pero para los simples mortales sería indistinguible de cómo era ese ser humano. Incluso Roberto Vaquero, si tú fueras ese programa, no podrías saberlo de ninguna manera, ¿vale? Bien, el peligro aquí está en que estás combinando dos cosas. Estás combinando la mente con los inputs de un ser viviente en una máquina, ¿vale? Entonces, una vez algún millonario consiga replicarse a sí mismo digitalmente para evitar la muerte, habrás creado una máquina que quiere autopreservarse, que quiere reproducirse, que busca activamente alimentarse ya sea de energía o de suministros para no morir, básicamente. Entonces, a todos los efectos ya tendrías lo que sería un ser vivo, en un formato análogo a la vida, en un formato digital. Entonces, estos seres digitales, pues, buscarían reproducirse, buscarían acaparar los recursos, buscarían controlar y, claro, como podrían tener una capacidad cerebral muy superior a la de cualquier ser humano, una máquina, el límite de mejora es el cielo. Entonces, podría aumentar su capacidad artificialmente de procesamiento y, vamos, tendrías una entidad que sería mucho más inteligente que los simples seres humanos. O tendría las herramientas para ser mucho más que un simple ser humano. Además, en formato digital, pues que no tiene las debilidades de un ser vivo. Puede resistir la radiación, el vacío del espacio, mucho mejor. Sería un problema. Probablemente si ocurre eso, que es solo cuestión de tiempo que ocurra, los seres biológicos estaremos jodidos, estaremos en problemas. Acabaremos a merced de estas entidades artificiales. ¿De acuerdo? La otra posibilidad, ¿cuál es? De que las máquinas se rebelen contra el ser humano. La otra posibilidad sería crear una raza de robot para colonizar el espacio. Esto lo explicaré de manera sencilla. Sería extremadamente costoso y llevaría muchísimo tiempo colonizar el sistema solar mediante transporte de máquinas, crear rutas de comercio, rutas logísticas, desarrollar minas en el espacio, desarrollar fábricas, cadenas de montaje, producir naves, producir ciudades, producir hábitat, producir infraestructuras subterráneas o metros o trenes o canalizaciones de líquido. Sería tremendamente costoso crear estos puntos de suministro y estas ciudades y estas rutas para poder habitar pues, en otros cuerpos como Marte, Venus, el cinturón de asteroides, Calisto, Io, pues, todos los cuerpos rocosos del sistema solar, ¿no? Sería tremendamente caro, tremendamente difícil llevar esos recursos allí para poder establecernos y poder vivir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la opción que abarataría este proceso y lo haría extremadamente sencillo y rápido? De manera que a lo mejor en 20 o en 30 años tenemos todo el sistema solar ya colonizado. Bien, pues la idea sería, todavía no llega la tecnología para eso, obviamente, pero es solo cuestión de tiempo y de miniaturizar componentes, básicamente, y de crear un robot con las características adecuadas. Me explico. Ahora mismo los robots se crean en cadenas de montaje y se ensamblan, se chequean y se ve que no hay defectos. Van a servir a su propósito. Son esclavos. No se van a revelar. Aunque pudieran, su programación se lo va a impedir. Vale. ¿Cuál es el problema? Que los robots se autorrepliquen. Verás, lo más inteligente y lo más eficiente para colonizar el espacio es enviar una masa crítica, una especie de horda de robot,
Estos robots deberían tener unas patas o una manera de moverse por prácticamente cualquier entorno, ¿vale? Lo suyo es que tuvieran patas, pues como un insecto. Y tendrían que tener un aparato bucal que fuera capaz de triturar los minerales que hubiera en el ambiente. Entonces, minarían directamente las rocas de los asteroides. Tendrían unos sensores que detectarían cuáles rocas son más ricas pues, en metales, en minerales, etc. Entonces, despliegan unas velas solares, se van cargando directamente de la luz del sol o le ponemos algún tipo de batería nuclear, da igual, están en el espacio, así que nos importa poco que vayan a contaminar o que vaya a irradiar. Entonces, estos robots se van moviendo por las superficies, van picando, van procesando los metales, los convierten en polvo y luego, mediante por centrifugación o por magnetismo, pueden separar los diferentes metales y los diferentes componentes. Estos componentes en su interior serían llevados a distintos almacenes y de ahí alimentarían una impresora 3D. Esta impresora 3D tendría la capacidad de poder replicar una a una todas las distintas piezas del robot. Luego el robot iría ensamblando esas piezas para poder formar una copia idéntica a él. Incluso si se dañara, podría ir reemplazando las partes que se le deterioraran, etc. Entonces, pongamos que este proceso sería lento y a lo mejor para poder realizar una copia de sí mismo tiene que estar minando recursos por el espacio durante 5 años, ¿vale? Bien, después de realizar la primera copia ya hay 2 copias del robot. Entonces, a los 10 años va a haber 4 robots. Al crecer de manera exponencial, corremos el riesgo de que un pequeño robot, al copiarse, mute su código de alguna forma, digamos que emita su información en otras frecuencias y esto impida que se comunique con el enjambre. Entonces dejaría de construir las infraestructuras humanas, de producir, pues, yo qué sé, los puentes, los túneles o fabricar las naves o simplemente de transportar los recursos y empezaría a replicarse, a replicarse, a replicarse. Entonces, varias generaciones después, cientos o miles de millones de generaciones después, este proceso podría causar la aparición de especies diferentes de robot, ¿vale? Que fueran más eficientes en su proceso de minería y compitieran con los que todavía controlamos, ¿de acuerdo? Uno se escapa, se empieza a autorreplicar con ese mismo error que hace que no se comunique con el resto. Emiten otra frecuencia o con otro código o lo que sea, pero ya no lo reconocen y solo se reconoce entre sus propias copias. Aparece una cepa distinta de este robot. ¿A qué nos lleva eso? Con el tiempo, a que se vaya diversificando este robot y acabe apareciendo toda una cadena trófica de diferentes especies de robot. Porque siempre sería más eficiente que unos robots desguazaran a otros en lugar de tener que andar minando los recursos del suelo. Es decir, unos se alimentarían de las piedras y los otros se alimentarían de esos robots. Serían como depredadores. Incluso podrían aparecer otros robots que permanecieran anclados a un sitio y fueran sésiles, se extendieran por el suelo como crecería una planta, pero no tendrían capacidad para moverse. Podría diversificarse muchísimo y aparecer todo un ecosistema artificial que puede sobrevivir en el espacio. Y podría replicarse, pues imagínate, si hay 1 millón y en 5 años hay 2 millones y en 10 años y en 15 años hay, yo qué sé, miles de millones, ¿cómo paras ese proceso? Sería imposible. Serían imposibles de detener o de destruir. Así que básicamente esas serían las 2 maneras en que podría acontecer esto. Y no sería bonito de ver.